Bueno, ok, entonces me confirman si se me escucha y pueden ver la presentación. Sí, se escucha y se ve la presentación ahorita. Bueno, gracias. No, con respecto a la guía, mañana vamos a ver ese tema. Lo que yo les comento es sobre aquí investigaron algo de la presentación. Pudieron ver algo, si pudieron investigar algo, algún comentario. No sé si, aparte de las librerías que yo menciono en la presentación, encontraron alguna otra. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Ok, entonces básicamente entramos al módulo que es siempre hablando de JavaScript y con respecto a librerías y frameworks, ¿verdad? En este caso, vamos a enfocarnos primero a las librerías y después vamos a entrar a los frameworks. ¿Por qué? Básicamente, los frameworks ya es una forma de trabajar con JavaScript, ¿verdad? Básicamente ya es tiene hay que seguir un marco de trabajo, ¿verdad? Con respecto a los frameworks, ya no estaríamos viendo lo que es JavaScript puro como lo venimos viendo. Por ejemplo, el document element by ID, ¿verdad? Con respecto a las funciones, incluso las variables, un poco la estructura de un sitio normal, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo voy a dividir primero esta clase con respecto a las librerías y luego voy a entrar directamente a los frameworks. ¿Ok? Entonces, básicamente, ¿qué son las librerías en Java? Una librería es uno o varios archivos escritos en un lenguaje de programación determinado que proporciona diversas funcionalidades, a diferencia del framework, ¿verdad? Bueno, aquí está básicamente lo que es el concepto de las librerías. Lo que les puedo seguir aportando acá es que básicamente la librería en JavaScript son códigos que podemos reutilizar para resolver algún problema, ¿verdad? Que nos ayude a alguna funcionalidad de nuestro sitio, ¿verdad? Para que ya sea bien dinámico nuestro sitio o nos ayude básicamente a resolver un problema, ¿verdad? Como que, por ejemplo, a veces en los sitios web nos piden hacer eh, tabla dinámica, ¿verdad? Las famosas tables. Por ejemplo, hacer alguna paginación, generalmente con JavaScript sí se puede hacer, pero lleva bastante tiempo. Por eso es que a veces optamos con esto, las librerías, una librería que me dé la estructura de una data table para poder hacer la dinámica, que venga con paginación. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, los mapas también. Bueno, aquí voy a hablar un poco de los mapas, de las gráficas también. Básicamente con JavaScript sí se puede hacer la gráfica, pero se va a llevar bastante tiempo, ¿verdad? Y a veces, según el proyecto, no tenemos todo ese tiempo para poder investigar, comenzarlas a hacer, ¿verdad? Entonces, por eso se ocupa librerías. Entonces, vamos a ver algunas librerías y vamos a ir comentándolas, ¿no? Ok, por ejemplo, Sweet Alert, me acuerdo que en la clase de HTML y CSS le dejaron lo que es Sweet Alert. ¿Quiénes de aquí pudieron hacer algún ejemplo con esta librería? O pudieron ver la documentación?
Sí, como dice aquí la compañera, es para hacer, darle un toque diferente a las alertas, ¿verdad? Básicamente, SwiftAlert es un plugin de jQuery, ¿verdad? Que jQuery es otra librería. Aquí hay un tema importante que podríamos incluso debatir con jQuery en general. Ya jQuery, de cierta manera, con los desarrollos actuales, está dejando un poco de lado, ¿verdad? Esto no quiere decir de que no aprendamos jQuery, ¿verdad? Incluso investigar algunas librerías, pero ya jQuery se está apartando un poco de los proyectos actuales, ¿verdad? Pero como les digo, no necesariamente dejemos de lado a jQuery, ¿verdad? Entonces, ahora, Swift Alert dice, permítanme. Ok, como veníamos diciendo, ¿verdad? Swift Alert básicamente es un plugin con el cual podemos dar un aspecto profesional a los mensajes que podemos mostrar a los usuarios, ¿verdad? Aquí está básicamente el concepto y vamos a pasar un poco a ver la documentación, ¿verdad? Eh, acá, básicamente a la hora de implementarlo en algún sitio web, la verdad es que no lleva mucha ciencia, ¿verdad? Es como las librerías que venimos viendo, por ejemplo, la de AOS, no sé si se acuerdan de AOS, que era la librería de las animaciones en scroll. También tenemos aquí está, AOS, como venía diciendo, son básicamente, es similar a la hora de implementar Swift Alert, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos permítame, voy a cambiar acá el modo. Ahí está. Ok, como pueden ver, vamos a darle acá esta alerta. Como pueden ver, me levanta una alerta normal del navegador de Java. Como pueden ver, la alerta es bien básicamente básica. Ya solo puedo hacer, bueno, para cerrarla hay que darle a aceptar. Ya con Swift Alert, por ejemplo, ya da un aspecto diferente, un poco más profesional, como lo dice en su descripción, ¿verdad? Y así tenemos diferentes diseños. La instalación básicamente solo requiere de ocupar la CDN. Acá está, básicamente solo requiere ocupar lo que es el estilo, ¿verdad? Y un script. Bueno, básicamente solo es el script, como pueden ver acá. Voy a pasar acá al Visual para que podamos ver lo fácil que es. Por ejemplo, acá. Como pueden ver, solo lo que yo hice fue solamente importar lo que es el script. Básicamente solo se hace importar el script y luego mandar a llamar lo que es la estructura de la alerta. Por ejemplo, acá, ¿verdad? Mandamos a llamar lo que es la alerta, manda a llamar un método que recibe un objeto. Pueden ver, recibe el título, el texto, el icono, ¿verdad? Y el botón y el botón. Vamos a ver esto acá en nuestro archivo. Como pueden ver, acá están. Por ejemplo, si yo hay diferentes iconos. Aquí por ejemplo, aquí me dice error. Aquí dice con éxito, ¿verdad? Básicamente la librería es bien sencilla, bien fácil de usar. La verdad que no requiere mucha ciencia. Solo es importar el script para obtener todos los JS y CSS y ya básicamente comenzar a jugar con esto. Es para que lo tengan. Realmente esto sería básicamente una librería de apoyo que se van a estar
ocupando en este caso si necesitan todos los, si van a ocupar alerta, ¿verdad? Sí, sí, de hecho tiene con la configuración para determinar el tiempo de cierre. Por ejemplo, aquí se va a tardar un segundo y medio, bueno, que cierra. Vamos para acá. Si me equivoco, creo que esta es la configuración. Vamos a ver. Bueno, aquí está automáticamente, se cierra. Sí, sí tiene. Ah, ok, muchas gracias. Ok. Ok, entonces, como lo mencionaba ahí el compañero, si tiene el tiempo, de cierto tiempo que va a estar abierta, sin necesidad de darle a veces OK o cerrar a la alerta como tal. Hay varios eh, alertas interesantes, por ejemplo, esta que dice de confirmación antes de eliminar algún elemento. Generalmente en los sitios solo se le da eliminar y salta la alerta que el registro ha sido eliminado. En este caso, la de PhoneAsm sería librerías para el CSS nada más. Pero dentro de bueno, entre las librerías sí entraría, pero no de JavaScript. Ok. Y como pueden ver, viene bastantes alertas alertas bien dinámicas para un sitio. Como les venía diciendo, generalmente algún sitio que hayan visto, está un botón que diga enviar, eliminar o actualizar y te dice de que, ok, tu información ha sido actualizada, ¿verdad? Entonces quizás solo le dimos por curiosos clic y quizás algún dato va mal, ¿verdad? Un campo va vacío, cuando no hay validación en un sitio de Twitter, nos permite tener esa doble verificación del usuario. Por decirlo, por ejemplo, si quiere guardar, le damos que sí y ya te muestra la alerta de que sí fue cambiado todo, ¿verdad? Entonces es bien importante saber usar las diferentes alertas que nos ofrece SwissAlert. A mí en general me gusta esta que aparece en una esquina, incluso le puedes, creo que, cambiar la posición, top end, ¿verdad? Top center, lo puedes left o right también, se puede cambiar. Por ejemplo, bueno, sí, la verdad que SwissAlert es una buena opción para poder implementar en los sitios web. Como les digo, básicamente bien fácil de usar, solo es copiar el script y listo. Más cuando veamos ya los frameworks y entremos, bueno, ok, cuando veamos los frameworks, vamos a ver esto de npm install. No sé si hayan tenido la curiosidad de investigar para qué se ocupa este comando, como por ejemplo qué es npm install, qué quiere decir este comando. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de investigar un poco o ha escuchado. Si no, lo vamos a ver básicamente a detalle cuando veamos los frameworks. Ese es para instalar la librería dentro de nuestro proyecto, si mal no recuerdo. Pues correcto, cabal. Básicamente es para instalarlas, ya sea un módulo, librería dentro de un proyecto, cuando se usa framework, ¿verdad? Se puede ocupar npm install para un sitio, para un desarrollo con JavaScript normal, sí, sin necesidad de ocupar un framework. ¿A qué me refiero con esto? Que podemos ocupar Node.js para construir un sitio, ¿verdad? Entonces, Yo creo que cuando son aplicaciones ya algo extensas o algo grandes que se necesitan, creo que es mejor hacer el np install porque ya se tienen la versión exacta con la que se estará trabajando. En cambio, con el CDN, como están cambiando, solo se está haciendo referencia a donde está alojado, digamos. Si vienen nuevos cambios, va a estar agarrando también lo de los nuevos cambios y puede que haya conflictos con las otras actualizaciones y cosas así.
Cabal, exacto, básicamente es eso, ¿verdad? Como lo mencionó el compañero, por ejemplo, si estamos agarrando directamente la CDN que está en el servidor en tiempo real, si ustedes hicieron una configuración, por ejemplo, acá, vamos a dar un ejemplo de esta ciudad, por ejemplo, el del tiempo, ¿no está? Ahí. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, acá, para definir el icono y el título de la alerta. Por ejemplo, aquí me dice que en un dado caso nosotros hayamos usado esta configuración, pero luego se actualiza, por ejemplo, ya no dice icon, sino que dice suite alert-icon o suite alert-text, título, ¿verdad? Entonces, como nosotros no tenemos esa actualización dentro de nuestro proyecto, básicamente lo que va a hacer es chocar, ya me va a dar un error. Entonces, por eso a veces es bien necesario que no todas las veces se requiera ocupar la CDN, sino que, ok, me da la referencia de dónde está ese archivo, lo descargo y lo guardo en mi proyecto, ¿verdad? Independientemente, luego hagan más actualizaciones, pero como yo tengo la versión que ocupé en ese momento descargada dentro de mi proyecto, entonces no me va a dar ese conflicto, ¿verdad? Entonces es otro punto también importante de saber, ¿verdad? Y lo que mencionaba también era de que cuando ya un sitio web es bastante extenso, requiere más funcionalidades, más módulos, sí se puede ocupar NPM, ¿verdad? Pero esto lo vamos a ver más adelante, ya cuando veamos básicamente lo que es el framework, ¿verdad? Por ejemplo, aquí me dice que se puede integrar a los mejores frameworks como Angular y Vue. ¿Okay? React, hay un tema debatible, pero básicamente React entra en la categoría de librerías para JavaScript, ¿verdad? Vue y Angular, y está Svelte también, que es otro framework, ya como tal framework, entonces entran dentro de la categoría, ¿verdad? Pero vamos a tratar arriba como una librería, pero lo vamos a manejar como si lo fuera un framework, ¿verdad? Luego, ya cuando entre a React y a los frameworks, vamos a ver bien ese tema, ¿verdad? Y básicamente es eso. Bueno, aquí está en la configuración y ya te dice todas las propiedades que hay, ¿verdad? Entonces, desen una vuelta por Ciudadler y van a ver los beneficios que trae usar esto, ¿verdad? Ok. Una vez teniendo claro lo de los Ciudadaler, que es como les recomiendo usarla, ¿verdad? Vamos a Char.js. Básicamente Char.js es una librería de JavaScript que nos brinda lo que es ¿cómo se llama? Gráficas. ¿Ok? Bueno, hay bastantes librerías que nos ofrecen esto de las gráficas, pero una de las más usadas y fáciles de implementar en este aspecto destaca lo que es Char.js, ¿verdad? En lo personal, le he utilizado para varios proyectos, ¿verdad? Y hasta el momento ha cumplido con el objetivo de la tarea, ¿verdad? Pero dice que Char.js es una librería de JavaScript open source, ¿verdad? Ideal para la visualización de datos gráficos, como puede ser barras, círculos, líneas, etcétera, ¿verdad? Donde destaca un sencillo y no requiere más que conocimientos básicos de JavaScript y HTML. Okay. Para los que tuvieron la oportunidad de verlo acá el viernes o el fin de semana, y si pudieran implementar alguna gráfica para los que pudieron hacer eso, me gustaría que me comentaran y cuenten su experiencia, a ver cómo les pareció, si fue más fácil o más difícil. Si no, lo vemos ahorita. Okay, entonces bueno, básicamente esta sería la página principal de Char.js. Como pueden ver, nos ofrece lo que son, como todo sitio, la documentación, ejemplos, ¿verdad? Los equipos y diferentes ecosistemas. Pero vamos a ir a lo que nos interesa, que son ejemplos sobre las diferentes gráficas, ¿verdad? Permítanme un minuto.
Ok. Ok, gracias por espera. Entonces dice que char.js podemos tener diferentes gráficas, ¿verdad? Bueno, aquí en la documentación me dice diferentes instancias. Podemos tener NPM y la CDN, ¿verdad? Entonces, esto de NPM lo van a ver casi en toda la documentación de diferentes librerías. Pero para implementar un gráfico, por ejemplo, vamos a empezar acá. Información, ¿qué dice? Si me voy aquí al ejemplo. Ok, aquí está la página de los ejemplos. No sé por qué no me había cargado de primero, pero básicamente acá está. Bueno, aquí está de diferentes tipos de gráficos y eso solo sería, por ejemplo, buscar alguna que nos guste. No sé, por ejemplo, esa. Vamos a pasar lo que es aquí ok, antes de empezar, como les mencioné al principio, podemos ocupar la serie de char.js y solo sería de pegarlas en su sitio. Por ejemplo, ok, acá está, me dice que está ocupando esta versión, la 3.9. Entonces, básicamente lo que hacemos es copiarla y venir a nuestro HTML y básicamente pegarla. Ok, entonces pego aquí mi URL, como pueden ver acá, en la línea 19, si logran verlo, ¿verdad? Y lo que está haciendo básicamente llamando un archivo JS, lo voy a ver aquí, luego veamos esto, lo de HTML. Ok, entonces ya tengo la CDN y básicamente me pasa lo que es una configuración. Pueden ver, acá está la configuración. Entonces lo que se hace es básicamente copiar la configuración, ¿verdad? Y pegarlo. Acá, en este caso yo lo tengo un archivo aparte, ¿verdad? De lo que requiere luego de pegar esto, lo de la librería o lo del código, que nos ofrece para que funcionen los gráficos. Esto requiere de un elemento del DOM para poder renderizarse, ¿verdad? Entonces lo que se hace es básicamente hacer un canvas, ¿verdad? Darle una anchura y un alto, ¿verdad? Y un ID donde se va a renderizar lo que es en este caso, lo que va a ser el gráfico, ¿verdad? Entonces, voy aquí al char.js que tengo yo, por ejemplo, obtengo el documento, ¿verdad? Le digo que va a tener un contexto de 2D, es lo que es lo que necesita char.js en un elemento del DOM, ¿verdad? Y luego ya solo es la configuración como tal del gráfico, ¿verdad? Entonces, ya con estos tres pasos, o sea, obtener el código de la gráfica, tener la referencia y básicamente la etiqueta donde se va a renderizar y la CDN. Entonces, vamos a pasar acá al navegador. Y como pueden ver, aquí ya tengo lo que es el gráfico, ¿verdad? La verdad que es bien fácil de implementar. Luego ya dependería de lo que se requiere, ¿verdad? En este caso son datos quemados. Por ejemplo, vamos a ponerle a todos unos. Por ejemplo, aquí donde la propiedad que dice data es básicamente la información aquí de la gráfica. Como pueden ver.
todos tienen el mismo porcentaje, ¿verdad? Y incluso el color, aquí están configurados, ¿verdad? Lo del borde, ¿verdad? Y el background que va a tener y el tamaño del borde. Entonces, suele ir jugando con la configuración. Como pueden ver, este JavaScript, al final este es un objeto el que se está implementando acá. Dentro del objeto hay una data, una propiedad data que tiene otro objeto, ¿verdad? Hay un option para una propiedad que se llama opción y tiene otro objeto, básicamente, ¿verdad? Entonces luego ya con peticiones asíncronas, ¿verdad? Por ejemplo, voy a jalar esta información de un backend o de una API REST. Yo solo se le paso el parámetro acá. Por ejemplo, voy a traer el total de alumnos registrados, ¿verdad? Lo voy a mostrar. Entonces, al final solo le paso la variable donde estoy guardando ese dato y listo, ¿verdad? Entonces ya de una cierta forma yo voy a tener que mi sitio web sea dinámico. Eh, y ya, básicamente no es mucha ciencia con respecto a esta librería de ChartJS, pero es una librería que pueden usar básicamente en un proyecto en específico, ¿verdad? Que requiera las librerías. Ok, permítanme eso. Ok, ok, vamos. No sé si tienen alguna pregunta o duda con respecto a ChartJS, ¿verdad? Mm, ok. Ok, como les repito, ¿verdad? Tiene bastantes ejemplos que nos pueden servir y ya la configuración, como vieron, no requiere bastantes cosas, ¿verdad? Solo es de poder o entender el objeto en general y ir revisando y ir jugando básicamente con las propiedades. Y ya. Ok, entonces vamos a pasar al siguiente, bueno, a comentar la siguiente, por ejemplo, Macbox. Básicamente es una alternativa a Google Maps. Google Maps tiene una API que nos ayuda con este tema de los mapas, ¿verdad? La configuración de Google Maps a veces quiere un poco más de tiempo, hay que ir a un panel, generar una API, una key. Bueno, es un poco no difícil, sino que hay que estar leyendo bastante la documentación para poder implementar un mapa de Google, ¿verdad? Pero no quiere decir que este sea difícil o que sea imposible, no, solo lo que requiere un poco más de tiempo y ir leyendo bien las indicaciones para poder implementarlo. Mapbox, como dice aquí, es una herramienta intuitiva con la interfaz muy visible que nos permite crear y editar estilos de mapas personalizados, ¿verdad? Entonces, podemos poner puntos, básicamente en los mapas podemos poner puntos de referencias, algunas, si se quiere recorrer alguna calle, ¿verdad? O en específico, alguna zona. Entonces, con Mapbox podemos ir básicamente hacerlo, ¿verdad? Si ustedes entran aquí a la documentación de básicamente Mapbox no solamente es poner un mapa y listo, ¿verdad? Sino que es bastante más de lo que parece. Nos da el servicio de navegación, ¿verdad? Pueden ver tipo cuando, no sé si piden algún Uber y les marca las calles que va a seguir, ¿verdad? O el Waze también. Entonces con Mapbox es una opción en la cual podemos implementar, ¿verdad? Pueden ver aquí en los ejemplos. Nos permite básicamente configurar el mapa a nuestro gusto. Acá, tiene diferentes diseños, no el tradicional.
tiene búsqueda también. Entonces, básicamente es una librería bastante completa y sería bueno que le dediquen un tiempo para que puedan revisar bien cómo funciona y verlo bien. Entonces sería bueno que se den una vuelta por acá y ver un poco la documentación, ¿verdad? Igual aquí hay que generar una API, básicamente hay que registrarse y generar una API, pero no requiere mucho tiempo, ¿verdad? Como lo pueden ver acá, básicamente está aquí el ejemplo como lo muestra, está editando lo que es el mapa, dándole colores, incluso textura al mapa. Y entonces es una buena opción que pueden implementar. Yo sí le he ocupado en diferentes sitios y sí me ha sacado de agua, por decirlo así, ¿verdad? Entonces sí me ha solucionado los requerimientos de algún proyecto y sí, la verdad que yo siempre le he recomendado a la hora de ocupar algún, por ejemplo, mapa. Entonces yo siempre recomiendo Mapbox. Entonces es una buena opción, ¿verdad? Para que puedan ahí investigar, ¿verdad? Ahí ya se los dejo a criterio propio. Podrían implementar algún ejemplo, ¿verdad? Sería bueno, ¿verdad? Para que puedan irse follando con esto, ¿verdad? No solamente es para sitios web, sino que nos da también esta opción para iOS y Android, ¿verdad? No solo aplicaciones web, sino que hay aplicaciones para el teléfono, ¿verdad? Entonces, como les digo, den una vuelta aquí por MacBooks y la verdad que les va a gustar. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes ejemplos, creo que aquí es MacBook Studios. Bueno, creo que tengo que iniciar sesión. Permítame que me cargue acá. Bueno, sí, desen una vuelta y sería bueno que hagan una referencia básicamente a un sitio. ¿Ok? Entonces les dejo ahí esta opción para los mapas. En un dado caso y lo llegan a ocupar, entonces es buena opción, ¿verdad? Ok, voy a pasar a lo que es la otra librería y tenemos aquí GitSap. Básicamente este GitSap es otra librería que nos ayuda a crear básicamente animaciones, pero no animaciones como la venimos viendo con Aliar Anime, lo que es AOS o como la que puede ser Sweet Alert incluso, ¿verdad? Sino que ya GitHub es una librería básicamente enfocada a la animación de elementos. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Permítanme, solo voy a abrir. Acá, ok. Acá. Ok, entonces como pueden ver, bueno, aquí en la página principal hay un ejemplo, como pueden ver, tiene diferentes animaciones. Ya pueden hacer más animaciones específicas, ya con un nivel más avanzado con los elementos, ¿verdad? No solamente la típica animación que viene de un lado o viene ¿cómo se llama? Si aparece de la izquierda o derecha, arriba o abajo, ¿verdad? Entonces con GitHub es una forma de elevar el nivel de un sitio web, ¿verdad? Ya no solamente típico, sino que ya es llevarlo a otro nivel. Por ejemplo, él tiene esta opción del scroll. Vamos a pasar acá, como pueden ver, las animaciones cambian. Tiene efectos parallax, ¿verdad? Como pueden ver, ya las animaciones son diferentes, un poco más fluidas, ya no son tan cuadradas como las demás sitios. Como pueden ver, hay una bastante diferencia con la librería AOS que vimos la vez pasada, ¿verdad? Por ejemplo, los elementos se mueven diferentes. Quiero ver si me da chance de cargar este sitio para mostrarse. Y lo que sí, básicamente la librería está en inglés.
pero ahora, a la hora de traducirlo como que se pierde bastante la información, entonces quizás leer un poco la documentación si le lleve tiempo, bueno, si sabe inglés perfectamente, entonces no va a haber mucho detalle, pero si ustedes traducen el sitio como tal, a la hora de ver la documentación sí se pierde a veces algunos detalles que hay que estarlo buscando, pero no requiere de mucho este, tiempo, ¿verdad? Después, quiero ver si me cargo acá. Por ejemplo, aquí tenemos un sitio. Aquí, como pueden ver, le tiene este efecto. Ponemos una imagen como tal, ¿verdad? Luego voy haciendo scroll. Es estos diferentes alertas. Como pueden verlo, básicamente bien fluido las alertas, perdón, las animaciones. Y ya básicamente, sí, es básicamente es una opción buena para hacer este tipo de animaciones, ¿no? Ya sería un sitio un poco más avanzado con respecto al diseño, animaciones, pero sí sería interesante implementarlo. Pueden ver un poco los archivos que ocupó esta animación. Tenemos lo que es el HTML normal, ¿verdad? Bueno, este CSS es el de toda la vida y como pueden ver tenemos el JS de la librería, ¿verdad? Entonces requiere a GitHub o lo que es una función y algunos elementos, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo que vean un poco la documentación. La verdad que está bien interesante para generar este sitio un poco más dinámico. Mm, eh, estoy buscando aquí más ejemplos. Por ejemplo, voy a cerrar acá. Aquí, como pueden ver, este sitio está con GitHub. No sé si se logra ver. Está muy pesado. Eh, aquí tenía un ejemplo que hubiera pasado. Se los quería mostrar. Bueno, vamos a ver este. Pueden ver estas animaciones como tal que pueden ver aquí en el banner. Se pueden hacer con GitHub, ¿verdad? Entonces no necesariamente es una animación que haya pasado por Photoshop, ya sea Illustrator o algún Adobe Premiere, ¿verdad? Sino que todas estas animaciones se pueden hacer con JavaScript y con estas librerías. Como pueden ver, aquí le estoy dando como scroll y ya va cambiando lo que son las animaciones, el efecto, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, esto no es un GIF nada más o es un video, sino que ya son elementos HTML animados. Okay. Entonces, como pueden ver, está bien interesante lo que se puede hacer con esta librería. Entonces, se los dejo ahí como curiosidad, ¿verdad? O si gustan, pueden ir investigando cómo funciona y hacer un ejemplo, permítanme. Ok, vamos a ver el último ejemplo de aquí, de esta librería de implementar en un sitio. Ok, aquí ya me termino de cargar. ¿Verdad? Entonces, como podemos ver, el sitio está bastante, eh, bueno, no tiene mucha animación. No, este sitio, bueno, esta hasta acá. Eh, les dejo aquí como una tarea, sino que básicamente pueden investigar qué otros sitios hay desarrollados con GitHub, ¿verdad?
para que se den una idea de del poder que tiene esta librería, ¿verdad? Entonces, para que puedan ver de que no necesariamente tienen que ser sitios estáticos, sino que hay este tipo de sitios ya de otro nivel. Por ejemplo, vamos a ver esta de acá. Como pueden ver, las animaciones son bastante fluidas. El sitio me está cargando bien. Y todo esto es desarrollado con Gizzard. Pueden ver los efectos que están dentro del sitio. Son interesantes. Pueden notarlo. Entonces, es una buena librería que si tienen tiempo y ganas de hacer sitios básicamente bien animados, sería bueno que lo pudieran aprenderlo. Ok, entonces luego de esta librería, ¿verdad? Acá tenemos otra que es similar de Gizzard, como vieron las animaciones, ¿verdad? Del sitio como tal, los elementos diferentes. Tenemos otra que es Anime JS, básicamente Anime JS. Es otra librería que podemos lograr estos sitios de esas animaciones ya de otro nivel que vemos, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, solo el último ejemplo, lo ver acá si salgo, que yo había visto, pero lo vamos a quedar con este. Este siempre es la de Gizzard, ¿verdad? Solo espero que me cargue acá. Acá. Por ejemplo, estos elementos son HTML o son SVG. Generalmente, aquí voy a aclarar algo, estos se trabajan con SVG, ¿verdad? Para poder agarrarlo exactamente todos los elementos del diseño. Por ejemplo, aquí podemos ver un gotero, ¿verdad? Todas estas animaciones que hace del agua, de la burbujita, ¿verdad? Incluso lo que está pasando acá y el color se está trabajando con SVG y con la librería, ¿verdad? En dado caso solo se hace la referencia del elemento y según las propiedades de la librería, en este caso para hacer la animación, se va a ir implementando, ¿verdad? Como pueden ver, a primera vista quizás uno diría es un video o es un GIF, ¿verdad? Pero no, esto básicamente está animado con elementos HTML y JavaScript. Por ejemplo, si examinamos acá un elemento del agua, a ver, como pueden ver acá, lo que está pasando es que se están implementando básicamente clases de CSS que me ayuda a hacer este tipo de animaciones. Al final esto es lo que está haciendo la librería, ¿verdad? Estar en constante cambio de clases y valor, ¿verdad? Pueden ver toda la actividad que está teniendo el elemento HTML es bastante. Cambian los parámetros, aquí incluso los colores, si seguimos, pues voy a examinar aquí el gotero. Por ejemplo, me dice que es esta propiedad. Por ejemplo, el de la gota, si pueden ver, desde que sale del gotero hasta que cae, hasta al final del agua. Bien, como pueden ver, aquí estoy seleccionando el elemento hasta que cae. Como pueden ver. Entonces, nada, les dejo esa librería para que puedan llegar y a implementar quizás a futuro animaciones de este nivel, ¿verdad? Y como pueden ver, son animaciones ya enfocadas directamente a los elementos, a hacer animaciones específicas, no ya, por defecto como las que hemos venido viendo, ¿verdad? Entonces, nada, ahí les dejo esa librería. La otra que les mencioné es Anime JS, que es básicamente similar, ¿verdad? Vamos aquí a los ejemplos. Vamos por esta. Y la vez pasada. Veamos aquí la animación. Por ejemplo, tenemos estos elementos, una vista móvil. Vamos a darle a un view. Como pueden ver, me da este efecto que muestra y baja
esta ventana, ¿verdad? Pueden ver bastante interesante. Entonces, solo básicamente la cuestión es comenzar a hacer ejemplos básicos, básicamente. Ir implementando ejemplos, ver la documentación, qué propiedades hay, ¿verdad? Si me deja mover un elemento para la izquierda o derecha, básicamente. Y nada, ir jugando. Yo actualmente estoy aprendiendo lo que es Jigsaw para poder lograr animaciones ya un poco de otro nivel. Y como les repito, he estado viendo la documentación y sí está interesante, ¿verdad? Como les repito, a la hora de traducir al español se pierden algunas cosas que quizás medio cuando a la hora de leerlos se escuchen medio raras, pero hay un poco con un poco de paciencia van viéndola y ahí lo implementando, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo estas dos para poder hacer animaciones un poco más detalladas. Por ejemplo, aquí estamos viendo este tipo de animación. Veamos la siguiente acá, ¿verdad? Me puede ver, me mueve de izquierda a derecha, ¿verdad? Por ejemplo, acá. Por ejemplo, puede transformar el elemento. Entonces, como pueden ver, es cuadrado y al final cambia a otro, ¿verdad? Entonces, quizás esta anime es un poco más, por decirlo así, un poco más intuitiva, un poco más fácil de usar o ver la documentación, porque básicamente si yo le doy clic, por ejemplo, a esta animación, acá esta, pueden ver esta animación, me dice los elementos del DOM, las referencias, un SVG, por ejemplo, las propiedades y los valores que ha ocupado, ¿verdad? Y al final me está dando este ejemplo. Al final es un objeto con sus propiedades y su valor. Como pueden ver, tiene diferentes animaciones, ¿verdad? Entonces, nada, desen una vuelta por ambas librerías y van a ver si les interesa, ¿verdad? Yo les recomiendo que aprendan cualquiera de las dos. Igual, anime, he estado viendo que la documentación es un poco más, más fácil de leer y ya los ejemplos te lo da aquí, aquí a la par, te dice las propiedades que ha ocupado, ¿verdad? Que por ejemplo, targets, aquí me está diciendo que es un loop, entonces está haciendo esto que es el loop sea infinito, ¿verdad? El tipo de animación, y cuántas veces se va a repetir, ¿verdad? Nada, entonces yo sí les recomendaría aprender una librería de estas para que sus habilidades a la hora de desarrollar un sitio web o maquetar y les pidan animaciones puedan llevarlas a este nivel, ¿verdad? Entonces ya no solo ocupar las librerías básicas, sino que ya implementar animaciones ya de otro nivel, un poco más avanzadas. Bueno, pueden ir un poco más. No sé si tienen alguna pregunta o duda con respecto a esto, con las librerías. Bueno, está bien. Entonces, vamos a pasar bueno, al siguiente. ¿Sí? Tailwind es una librería para diseño, básicamente. No entraría como una librería de JavaScript, sino que sería esto, una librería para poder maquetar, ¿verdad? Si pueden unir, ok, no hay problema. Ok, entonces ustedes aprenden Tailwind y alguna librería de set de animaciones como la de Anime JS o Swift. Nada, van a tener una buena
base para maquetar sitios, ¿verdad? Sí, Tailwind puede ser como Bootstrap, como Bootstrap, dentro de la categoría de las librerías para maquetar. Ok, ok, vamos a pasar a lo que es React. No sé si alguien ha escuchado de React, si me fue alguna referencia o comentario que tengan. No. Ok, ok, básicamente, ok, entonces, bueno, ahorita voy a explicar lo que es React, puedes partir desde ahí y luego ver la grabación, ¿verdad? Lo que hemos venido viendo, para que puedas estar al día. O si no, cualquier comentario o duda, me lo hace llegar ahí por Flash. Ok, entonces básicamente React es una biblioteca de JavaScript de código abierto para diseñar y crear interfaces de usuario, dice, con el objetivo de facilitar el desarrollo de aplicaciones en una sola página. Ok, ya con React entramos lo que es un punto y aparte con lo que conocemos como un sitio web tradicional, ¿verdad? En el aspecto de su estructura, aquí voy a abrir para que podamos entender un poco lo que les quiero decir con un punto y aparte. Voy a ver acá. Voy a abrir un sitio normal que tengo aquí yo de HTML y CSS puro. Eh, ok, voy a abrir, vamos a analizar un poco el HTML de acá. Por ejemplo, tengo mi index HTML, como pueden ver, tiene alrededor de, ya les digo cuántas líneas de código tiene. Tiene alrededor de 800 líneas, ¿verdad? Y como pueden ver acá, es un solo archivo que es un sitio web, ¿verdad? Entonces, aquí, como pueden ver, tiene diferentes secciones, about, servicio, etcétera. Entonces, se va implementando por secciones. Generalmente, a esto, a la hora de darle un mantenimiento, eh, ok, esto es, vale, permítanme, si quiero acá, ok. El archivo index.html tiene alrededor de 800 líneas. Si en dado caso ustedes le dicen, mira, hay que cambiar o hay que cambiar este texto en tal sección del sitio, entonces ustedes tienen que ir hasta la línea del mismo archivo, ir a buscarlo, ¿verdad? Entonces a veces el código está mal hecho, ¿verdad? En el aspecto de que hay unas etiquetas que cierran diferente. Por ejemplo, tengo este H2 que cierra acá, pero hay mucho espacio, ¿verdad? Entonces esto va desordenando el sitio, ¿verdad? Eh, y eso, ¿verdad? O puede estar mezclado con PHP o con JavaScript, ¿verdad? Entendiendo aquí directamente las funciones, entonces, este sería como la forma tradicional de un sitio, su header, ¿verdad? Sus links, sus scripts, y dentro del body va toda la etiqueta, ¿verdad? Todo el cuerpo de nuestro sitio, básicamente, ¿verdad? Con React, como dice acá, que es una biblioteca que nos ayuda a crear interfaces de usuario con el objetivo de crear, ok, nos vamos a quedar con este concepto. React es una biblioteca de JavaScript que nos ayuda a crear interfaces de usuario. Entonces, ya con React cambia básicamente todo esto. Por ejemplo, yo tengo aquí todas mis partes del sitio. Por ejemplo, contáctame,
un portafolio, un resumen, un servicio sobre mí, ¿verdad? Y ahí la introducción del sitio. Entonces, con React lo que hacemos es básicamente separar todo esto por componentes. Básicamente un componente es una porción de mi sitio web, si lo queremos ver de esa manera, ¿verdad? Esto es lo que menciona de crear una aplicación de una sola página, es esto, básicamente. Por ejemplo, yo me voy aquí a Tailwind y si me voy a componentes, como pueden ver, el sitio web vuelve a cargar, vuelve a hacer esto, recarga. Entonces, esto es lo que, ahorita como tengo el internet un poco mal, como pueden ver, cuesta que cargue, me voy a la documentación. Entonces, esto vuelve a recargar el sitio, ¿verdad? Como tal. Entonces, con React lo que hacemos es esto, como dice el concepto, crear aplicaciones de una sola página. Entonces, acá, si yo voy a esta sección que dice proyectos, generalmente un sitio web lo que haría es recargar el sitio y mostrarme esa página, ¿verdad? Entonces, cuando se crea con React o, o en este caso aplicaciones de una sola página, es esto. Entonces, si yo voy a proyectos, como pueden ver, no me recarga el sitio como tal, me lleva directamente a la página proyectos sin necesidad de volver a recargar el sitio. Me voy a inicio, como pueden ver, no me recargó el sitio, sino que solo básicamente me lo pasó, ¿verdad? Vamos aquí a ir a términos y condiciones. Como pueden ver, no me recarga el sitio. No, no tiene eso de demás sitios que a veces regreso al home, me vuelve a cargar el sitio y a veces se queda patinando. O cuando el sitio es muy pesado, cuesta que cargue, ¿verdad? Entonces, por cada vez que se recarga el sitio, vuelve por ese peso, por ese proceso de renderizarse, de cargar todo. Entonces, con React no nos evitamos todos esos problemas, ¿verdad? Pueden ver aquí el sitio es bastante fluido, no tiene bastantes problemas. Como pueden ver, puedo navegar sin recargar el sitio. Entonces, React nos ayuda a crear estos tipos de sitios web que son diferentes a los tradicionales que recargan básicamente. Entonces, React nos ayuda a eso, a facilitar el desarrollo de un sitio web o un proyecto. Otro punto importante, esto de Riego, en la siguiente clase voy a entrar a detalles, pero aquí un poco abarcando y para que vayamos viendo que React, por eso se lo estoy mencionando. Como pueden ver aquí, en una estructura normal de un sitio web, generalmente se van a topar con esto, es su index HTML, su carpeta de JS, su carpeta de CSS, su carpeta de imágenes, ¿verdad? En este caso, si estamos ocupando PHP, un poco de Ajax, ¿verdad? Y algunas otras carpetas, como las librerías. Como pueden ver, este es un sitio, una estructura normal de un sitio que se van a encontrar de toda la vida, ¿verdad? O incluso ustedes van a llegar a un momento a crear esta estructura, ¿verdad? O estos sitios. Entonces, pero ya con React, lo que es la estructura del proyecto, la organización de un proyecto, cómo se manda a llamar los elementos, un poco diferente. Para, para ir viendo acá, les voy a mostrar un proyecto hecho en React, solo para que vean un poco de la estructura que se maneja. Está acá. Ok, entonces, como pueden ver, aquí tengo en esta ventana, tengo un proyecto generado o hecho en React. Como pueden ver, la estructura cambia. No sé si logran ver la ventana, me confirman. Si no cambio aquí la paleta de colores. Sí, como Vue.js, sí. Se trabaja por componentes. Aquí solo una pequeña
una diferencia entre Vue.js y tenemos Vue CLI, ¿verdad? En Vue.js se pueden crear los componentes y hacer su referencia en archivos, ¿verdad? Y en Vue CLI se pueden hacer los componentes y trabajarlos directamente en el archivo que se crea, ¿verdad? Eh, Solo para que tengan ¿cómo se llama? Esa pequeña diferencia, ¿verdad? Porque a veces, bueno, yo en su momento confundí que Vue.js era como tal el framework, ¿verdad? Sino que es una forma de usar los beneficios de Vue por CDN, ¿verdad? Entonces, como tal, todavía no habían entrado al framework. Pero sí, se trabaja a base de componentes, ¿verdad? Ok, pues, ah, bueno, entonces como pueden ver aquí tengo diferentes estructuras de carpeta. Antes teníamos todas estas y ahora tengo diferentes nombres de carpetas. Por ejemplo, CRC, una carpeta public, node modules, bueno, una carpeta build, vamos a entrar a detalle luego. Como pueden ver, tengo diferentes archivos, tengo un package.json, ¿verdad? Diferentes archivos que no vemos en un sitio, en un proyecto normal. Por ejemplo, en este package.json, como pueden ver, es básicamente un objeto, por ejemplo, donde podemos encontrar la definición de el nombre de nuestro proyecto, en qué versión estamos. Por ejemplo, aquí tenemos las dependencias. Aquí me voy a encontrar con, ¿no? Aquí, como pueden ver, tengo Suite Alert. De aquí en este proyecto tengo instalado, obteniendo las librerías de Suite Alert de la otra forma, que era npm install. Como pueden ver acá, dice que está la versión 11.4 y tengo Suite Alert Create Content, ¿verdad? Entonces, ya no solamente es implementar un CDN, sino que es instalar un comando, la cual va a instalar las dependencias de Suite Alert para poder usarlas en mi proyecto, ¿verdad? Una vez que yo haga ese proceso, yo ya puedo tener libertad de poder ocupar Suite Alert dentro de mi proyecto, ¿verdad? Entonces, si yo me voy, bueno, eso es un poco hablar del package.json. Luego tengo esta carpeta que se llama CRC. Como pueden ver, aquí hay diferentes carpetas. Por ejemplo, aquí está la famosa carpeta o los componentes, si han escuchado de ese término. Por ejemplo, tengo mis views, el CSS, ¿verdad? Ya sea imágenes en otra carpeta diferente. Bueno, desarrollar en React es un mundo prácticamente aparte con lo que venimos conociendo en el aspecto de su estructura, cómo se manejan, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo tengo un HTML, un index.html. Si yo lo abro, acá como pueden ver, solamente es esto. Tengo mi etiqueta HTML, mi head, y tengo mi body, ¿verdad? Tengo un script y tengo un div, nada más con un ID root, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, el proceso que se hace con React es diferente. No todo se implementa en index.html, sino que hace un proceso de renderizado, ¿verdad? Entonces, solo así por encima, ¿verdad? Luego entra más detalle que esto es, por ejemplo, los componentes. Por ejemplo, yo tengo un componente que se llama, por ejemplo, el pie de página. Como pueden ver, yo tengo solo el componente pie de página, solo etiquetas que necesito en mi pie de página. Como pueden ver, es esto. Y dentro del otro proyecto, tengo mi pie de página aquí footer, pero como pueden ver, está dentro de las demás etiquetas. O sea, que no está separado, sino que está todo dentro. Como pueden ver, es básicamente en el index está todo el sitio web. Y a cambio con React se trabaja eso, a componentes, tener diferentes porciones de códigos y luego lo que se hace es unirlas. Entonces, un poco la filosofía o la forma de trabajo de React.
Y ya en React, bueno, ya entra temas que vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí hay una función, como pueden ver, de flecha, que está retornando el elemento footer, se está exportando, se está importando, esos términos o esas cosas la vamos a ir viendo y la van a ir aprendiendo en el camino. Por ejemplo, tenemos un famoso o una, ¿cómo se llama? Algo que van a escuchar bastante es el router, la implementación del router, para poder crear esto, lo que dice React, aplicaciones de una sola página, ¿verdad? Ya con esta librería, pues básicamente router en React es una librería que me ayuda a hacer eso, ¿verdad? Hacer páginas de una sola, ¿verdad? Aplicaciones en una sola página. Entonces ustedes van a comenzar a ver, bueno, vamos a ver todos estos temas, ¿verdad? Cómo se utilizan, cómo se implementan, dónde se buscan, ¿verdad? Eh, y nada, eso es una pequeña vista a lo que es React, ¿verdad? Entonces con React no podemos ocupar lo que es JS puro o TypeScript. Entonces, si han escuchado TypeScript, básicamente es JavaScript como lo conocemos, pero a un nivel un poco más superior, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que sepamos las bases de Java, para cuando vengamos a ver esto de los componentes, de cómo se utilizan, no nos perdamos mucho, básicamente, ¿verdad? Por ejemplo, solo les voy a mostrar aquí un archivo de para editar la información de cierto usuario, por decirlo así. Como pueden ver, o sea, siempre se ocupa las constantes, pero ya entramos con temas de useState, useState que recibe, ¿verdad? Por ejemplo, solo para comentarles, un useState básicamente es como declarar una variable, si lo queremos ver así, se le está pasando una interfaz y que se le está pasando un estado inicial, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que cuando se ocupa React o TypeScript se define este tipo de datos, ¿verdad? ¿Qué interfaz va a tener esa variable o ese objeto? ¿Qué tipo de valor es? Si es un string, si es un booleano, un tipo numérico. Entonces, sí o sí, cuando se define eso, sí o sí se tienen que respetar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver conceptos de UFX, ¿verdad? Axio también es otra librería que vamos a ver también. Eh, en fin, trabajar con React es interesante y a la vez es bueno. Como pueden ver aquí, se repiten, bueno, se implementan diferentes funciones, diferentes variables, ¿verdad? Diferentes validaciones. Por ejemplo, anteriormente podíamos ocupar el documento en GetElement by ID, agregarle un estilo y que sea display none, que no se muestre el display block, ¿verdad? De JavaScript podemos hacer eso puro, por decirlo así, pero con React cambia, se declara una variable, si es true o false, si, en todo caso, si es true, vas a mostrar este componente, que es un componente, como le repetía, es una porción de un HTML. Okay. Ahorita solo estamos viendo por encima, ¿verdad? Luego en la siguiente clase sí les voy a detallar bien qué es todo esto, ¿verdad? Y eso. Entonces, nada, si pueden ir investigando un poco de React, cómo se implementa y cómo se va usando, sería bueno para que en la siguiente clase estemos en la misma sintonía. Se estarán preguntando cómo se ocupa React, si por una CDN o descargando algo, ¿verdad? Básicamente para ocupar React necesitamos lo que es el Node, perdón, Node. La siguiente clase les voy a explicar qué es Node, ¿verdad? Qué es, por ejemplo, necesitamos saber qué es NPM, qué es NPM, ¿verdad? Como pueden ver, todo es JS, NPM, y al final, ya una vez obteniendo, una vez instalando estas dos cosas,
podemos pasar a lo que es React, a cómo lo podemos instalar, ¿verdad? Cuáles son sus beneficios, etcétera, ¿verdad? Entonces, si pueden ir viendo esta parte, sería bueno. Aquí, como pueden ver, se puede ocupar por CDN, pero generalmente cuando se ocupa React, yo hasta el momento no he ocupado las CDN en React, sino que he generado un proyecto como tal, ¿verdad? Y es la forma con la que más se trabaja y es la forma en la cual vamos a aprender. Entonces, si pueden ir viendo esta parte, sería bueno. Por ejemplo, aquí me dice crear una aplicación en React y luego aquí está como pueden ver, me dice que tengo que tener Node, npm y ejecutar un comando. npx create app y el nombre de la app. Bueno, como les digo, es un mundo aparte, ¿verdad? En la forma tradicional que hemos venido viendo el desarrollo de los sitios. Entonces, nada, les quería comentar esto, por eso es que quiero tratar a React, los frameworks aparte, ¿no? Porque lleva un proceso diferente a la hora de implementarlas y a la hora de usar. Y nada, no sé si tienen alguna pregunta o duda con respecto a lo que hemos estado viendo, o si han escuchado de React, si me pueden comentar cómo lo entienden, ¿verdad? O porque o algún otro framework en el cual hayan trabajado. Por ejemplo, aquí una compañera comentó de Vue.js, entonces sería bueno que nos comentes, no sé si tu experiencia, cómo lo has sentido, qué tanto hayas trabajado de lleno en en Vue.js. Hola, no sé si me Gracias. escuchan. Sí, sí, se te escucha. En la universidad, porque estoy en la U, sí nos pusieron así un poco con Vue a crear componentes. De primero lo odié porque no lo entendía. No sé, yo me complico bastante con las cosas, entonces, pues yo sinceramente al principio no lo entendía, ya después le fui agarrando como quien dice la onda, ¿no? A crear componentes y que se separaban. Y ya después hasta me gustó, ¿no? Entonces, digamos que con Vue sí he tocado un poco. Ah, ok, perfecto. Entonces, sí, Diego, creo que va a ser un poco más fácil usar React, la verdad. Entonces, nada, qué bueno. Eh, bueno, aquí está Vue.js, ¿verdad? Bueno, ya cuando entre, bueno, en la otra clase voy a entrar a detalle, ¿verdad? Y vamos a ir viendo las diferencias de cada uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, está Vue.js, Angular también. Eh, Aquí está Angular. Como pueden ver, es un framework bastante también demandado, en el cual yo he tenido experiencia trabajando en él, en React y en Vue. Vue fue el primero en el que empecé. Cuando lo empecé a ver, fue bastante, ¿qué es esto? Dije yo, me confundí, de cierta manera me llegué a estresar porque no sabía bien, no tenía las bases de Java, ¿verdad? Entonces, por eso les menciono que antes de entrar a detalle con estos frameworks y React, es importante que sepamos bien las bases, ¿verdad? De Java. Por eso que cualquier duda, consulta o quisieran reforzar algo, sería bueno que lo comentaran, ¿verdad? Para poder reforzar esa parte y de entrar a detalle a estos proyectos, porque actualmente sí o sí en cualquier trabajo, bueno, no sí o sí, ¿verdad? Depende de la empresa y el trabajo, pero generalmente les van a pedir utilizar algún framework de estos. Dice, ¿cuál es más difícil? Creo que sería Angular. No difícil, lo que pasa es que Angular requiere ciertas metodologías que sí o sí hay que seguirlas, ¿verdad? No es como React, que es un poco más libre de ocupar. Por ejemplo, si yo quiero, perdón, quiero utilizar, por ejemplo, en React puedo utilizar diferentes formas de mostrar y ocultar elementos, ¿verdad?
por ejemplo, acá, aquí tenía una variable acá. Por ejemplo, lo que estoy haciendo acá es, si la variable que se llama esta, is loading, que si contiene un valor true, me va a mostrar este componente, caso contrario, no. Entonces es bien fácil de usar. En Angular se ocupa ngIf, si no me equivoco. Entonces se ocupa diferentes cosas, diferentes formas que sí o sí se tienen que ocupar, ¿verdad? Quizás eso para mí es un poco, la curva del aprendizaje es un poco más difícil, ¿verdad? Por ejemplo, la exportación de un componente tiene que ser de, como lo dice la documentación, si requiere ciertos parámetros, ¿verdad? Bueno, voy a entrar más a detalle en esa parte, ¿verdad? Pero sí, quizás en su momento fue cuando aprendí Angular. Okay. En mi opinión, cuando fue que aprendí Angular, ¿verdad? Con Vue tuve un problema, un detalle, pero fue por falta de experiencia, de que no sabía básicamente las bases bien de JavaScript, aún no manejaba bien el DOM. Entonces, cuando vine a ver conceptos de Vue, fue como que sí me pegué contra un muro, básicamente, y al final lo terminé dejando a Vue hasta después que lo volví a retomar. Por ejemplo, tiene este concepto de data, de los métodos, ¿verdad? De las funciones que se van ejecutando según vaya cambiando los parámetros, ¿verdad? Pero sí, vamos a entrar más a detalle a esto en la siguiente clase. Entonces, entonces para ya casi finalizar, no sé si tienen alguna pregunta, duda, algo que quieran reforzar o qué le o qué o si investigaron de los frameworks, cuál les gustaría aprender, con cuál más les interesaría, ¿verdad? Entonces me gustaría escucharlos y así para la siguiente clase sí me enfoco directamente a lo que es React y los frameworks, ¿verdad? Pues de mi parte yo no tengo ninguna pregunta. Creo que lo que dijo de que hay que tener buenas bases es súper importante y pues fue justamente creo el problema al menos mío y usted lo comenta, ¿no? De por qué Vue, al menos a mí se me hizo bien complicado al principio y mis compañeros decían está bien fácil. Bueno, y otros sí estaban perdidos igual que yo, entonces no era la única. Y pues de Angular lo único que he escuchado sí es lo mismo, que tiene fama de ser muy complicado para alguien que, o sea, irse a meter de un solo ahí creo que no es buena idea. Y de ahí pues solamente eso. Okay. Gracias. Sí, eso básicamente, si no tenemos una buena base de JavaScript, irse a toparse con estos frameworks, ya es eso, toparse con un muro, ¿verdad? De mi experiencia, si les puedo comentar, es que básicamente vi un video en YouTube que decía, Vue, podemos hacer tal cosa, entonces me metí a ver Vue, pero no entendía nada. Entonces al final lo dejé dejando, ¿no? Ya no seguí aprendiendo en él y me pasé mejor a tener la base de Java. Ya cuando volví a Vue fue un poco más, pude, eh, se me hizo más fácil ir comprendiendo los conceptos, cómo se maneja, entendí lo de Node.js, la instalación, vi la diferencia entre ahí con Vue podemos ocupar incluso tiene un CLI con el cual podemos generar los componentes, no una forma solo usando la CDN. Vue también tiene un framework de diseño. En fin, otro mundo, ¿verdad? Entonces, no sé si, bueno, bueno, cualquier cosa o consulta, duda, me pueden
poner un comentario ahí en Classroom, ¿verdad? Yo lo voy a atender, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, sí, la siguiente clase va a ser enfocada ya a los frameworks como tal. Y eso, ya introducirlos a esto, ¿verdad? Es ya lo interesante y a donde sí entramos básicamente a desarrollar bien, ¿verdad? Ya a un modo ya profesional. Y nada, de esto les va a abrir bastante las puertas y aprenden bastante, ¿verdad? Y aprenden bien sobre todo. Y nada, y ya la siguiente clase sí voy a entrar a detalle a los frameworks y a explicarles todo lo que tiene que llevar o todo lo que rodea esta forma de desarrollar, ¿verdad? Los frameworks y sobre todo RIA, ¿verdad? Nada, entonces creo que si ya no hay más preguntas o dudas, lo dejamos hasta acá, ¿verdad? Nos vemos en la siguiente clase.